las preguntas a los miembros del Consejo de Gobierno. La primera de ellas es la número 201, formulada por el señor Casco Ruiz, que desde su escaño tiene la palabra. ¿Qué actuaciones va a llevar a cabo? Un momento, señor Casco. Señorías, ruego silencio, por favor. Gracias. Señor Casco. ¿Qué actuaciones va a llevar a cabo la Junta de Extremadura ante el anuncio de la supresión de varias líneas de Renfe en nuestra región por parte del Ministerio de Fomento? Muchas gracias, señor Casco. Para su contestación por parte del Gobierno tiene la palabra el señor consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, iba a decirle, lamento contradecirle, pero rectifico, me alegro contradecirle. El Ministerio de Fomento no ha realizado ningún anuncio de cierre de líneas de trenes en nuestra región. Y siendo un buen ejercicio diario que yo practico, recomiendo y que conste aquí, la lectura de la prensa es también recomendable para un político con responsabilidades como las suyas, pues la lectura también de los boletines oficiales o al menos de las reseñas, por ejemplo, de lo que acuerda el Consejo de Ministros. Y si eso fuese así, señoría, usted sabría que no solo no se va a cerrar ninguna línea ferroviaria en nuestra región, sino que se ha recuperado alguna y que además el 85% de los kilómetros que recorren en nuestra región los trenes han sido declarados de obligación de servicio público para el Estado. De tal forma, y por si no se han enterado, usted no ha leído esa reseña, yo le recuerdo que han sido declarados OSP las siguientes 8 relaciones estratégicas para la región: Alcázar de San Juan Badajoz, Madrid Plasencia Cáceres Badajoz, Madrid Puerto Llano Mérida Badajoz, Madrid Cáceres, Madrid Mérida, Madrid Mérida Zafra Huelva, que los socialistas habían cerrado, Madrid Plasencia y Sevilla Mérida, el 85%. El 15% restante de los servicios, que son trayectos y relaciones con origen y destino dentro de Extremadura, serán sufragados, su déficit de explotación por la comunidad autónoma, de acuerdo con el convenio que con Renfe está previsto firmar antes del 30 de junio. Muchas gracias, señoría. Gracias. Muchas gracias, señor consejero. Señor Casco, tiene de nuevo la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, yo tengo la costumbre, por obligación, de leerme todas las mañanas el DOE, el BOE, el BOAE y toda información pública que se ponga al servicio de los ciudadanos. La devoción, por supuesto, lo dejo para la buena literatura, que no se incluye en lo anterior, aunque por obligación lo tengo que leer. Y una de las cosas que uno lee es, por ejemplo, el informe de más de 300 páginas que se presenta por parte de INECO, consultora del Gobierno del señor Rajoy, referente a la supresión, y es la propuesta que hacen, de varios tramos y varias líneas de ferrocarril. Y aparecen ahí mencionadas la supresión de varias líneas de ferrocarril que afectarían a Extremadura. Ha habido una respuesta sin duda antológica por parte del Ministerio del Ramo, cuando le ha dicho a los ciudadanos que no se van a suprimir líneas de ferrocarril, simplemente por algunas estaciones el tren no parará. Y yo espero que usted no me esté reservando esa sorpresa, que aquí efectivamente no se supriman líneas de ferrocarril, que los travesaños sigan apareciendo, pero simplemente es que por allí no van ningún tipo de trenes, no pasa ninguna línea regional o de media distancia. Se ha declarado el 85% que nos afecta de los trenes de media y distancia y trenes regionales que nos afecta de interés público. ¿Y qué sucede con el 25% restante? ¿Van a hacer ustedes lo que recomienda Renfe, y esto es información oficial, que los que no han sido incluidos, en este caso el 25%, lo tiene que sufragar Extremadura? ¿Tiene que pagarse, si queremos ese servicio, íntegramente con los presupuestos de la comunidad autónoma? Si esa sería la respuesta, estaríamos ante algo escandaloso. Han sido las comunidades autónomas las que han tenido que soportar el peso del déficit.
a pesar de la importancia de los servicios que ofrecen a los ciudadanos, sanidad y educación. También vamos a tener que soportar el déficit, entre comillas, de alguna de las líneas de ferrocarril íntegramente esta comunidad, porque eso es lo que dice Renfe. En nuestro caso, el 25% que no se han incluido como transporte de interés público, dentro de unos meses veremos qué sucede con ello. Y eso es lo que yo le reclamo a usted. ¿Qué va a hacer ante esa situación? ¿Qué medidas va a tomar su Gobierno para impedir que en Extremadura dejen de pasar los actuales trenes regionales, los actuales trenes de media distancia y, desde luego, para impedir que tengan que pagarse con el costo del dinero de todos los extremeños? Los trenes regionales o de media distancia son un servicio público y la Administración tiene que ofrecerlo. Yo, si usted, y con eso termino, va a seguir el camino de la defensa del tren convencional, del tren de media distancia, del tren regional, contará con nuestro apoyo. Pero, por favor, no se crea usted todo lo que le diga el Gobierno del Partido Popular, porque esa sí es una mala literatura. Muchas gracias, señor Casco. Señor consejero, tiene de nuevo la palabra. Muy bien, señor presidente. Mire, señor Casco, me permito de nuevo recordarle que cuando el Gobierno regional accedió al poder nos encontramos con un servicio ferroviario bajo mínimos, con trenes sin viajeros y con horarios inadecuados que se mantuvieron incomprensiblemente invariables durante años, a pesar de que en el convenio con Renfe entre el año 2005 y 2009 para esta comunidad supusiera un desembolso de nada más y nada menos que 30 millones de euros, un desembolso que no lograba ni ganar en eficiencia ni en usuarios los trenes de nuestra región. Y de ahí, y esto es muy importante lo que le voy a decir, de ahí que los resultados del famoso informe de INECO, que yo tengo aquí también encima sobre la mesa, que encargó el anterior Gobierno socialista a la empresa pública del Ministerio, resultase que la mitad de las relaciones de Extremadura pues eran declaradas relaciones altamente ineficientes y, por tanto, susceptibles de ser cerradas de acuerdo con la obligación de servicio público que nos impone a los gobiernos de las naciones pues los criterios impuestos por la Unión Europea. Por tanto, el Gobierno regional se puso a trabajar, firmó y acordó con el Ministerio de Fomento un plan de mejora del ferrocarril, que ha dado resultado y, de acuerdo a él, el año 2012 ha sido el de mejor cifra de viajeros en nuestros trenes y va a suponer que este plan no tenga eficacia ni eficiencia en los trenes en nuestra región. Le repito, el 85% han sido declarados obligación de servicio público, el 15% van a ser sufragados con el importe de la comunidad autónoma. Muchas gracias, señor consejero. El tiempo está cedido. Muchas gracias, señoría. Señorías, la siguiente pregunta es la número 202, que está formulada por el señor Amado Borrella, que tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. ¿Cuáles son los principios en que se basa la política fiscal de la Junta de Extremadura? Muchas gracias, señor Amado. Para su contestación tiene la palabra por parte del Gobierno el señor consejero de Administración Pública. Sí, muchas gracias, señor presidente. Los principios que informan nuestra actividad en ese ámbito son los derivados de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Gracias, señor consejero. Señor Amado. Muchas gracias, señor presidente. O sea que estos son mis principios y, si no te gustan, tengo otros. Ni Groucho Marx lo hubiera definido mejor, señor consejero. Se lo diré claramente. Su política fiscal simplemente carece de principios. No tienen principios. Cuando mienten, no pueden tener principios cuando ustedes mienten con los impuestos o ponen parches a una política fiscal absolutamente desnortada, improvisada y tremendamente injusta, señor consejero. Injusta e ineficaz. Ineficaz como todo lo que hace el señor Monago. Ustedes no paran de mentir, señor consejero. En el programa electoral del señor Monago prometían bajadas de impuestos al más puro estilo mercadeo. Esa era la solución a la crisis, su solución a la crisis. Pero lo único que hicieron, lo único que lo hicieron, y lo sabe usted, fue para llegar al poder. Mintieron y engañaron con los impuestos, señor consejero.
Mintieron y engañaron con el empleo, señor consejero. Mintieron y engañaron con los recortes, señor consejero. Una conclusión evidente. Usted, señor consejero, está ahí sentado. Los miembros del Gobierno están ahí sentados y, sobre todo, el presidente, el señor Monago, está ahí sentado por una única razón, por un único motivo, por mentir a los extremeños, por mentir sin pudor a los extremeños. Por eso, exclusivamente, están ustedes sentados ahí, señor consejero. Han anunciado recientemente una bajada de impuestos, bajadas que de momento se quedarían en deducciones y reducciones a empresas, pero nos tememos que van a ser un parche más, señor consejero, como lo mucho que han hecho ya. Será como esa espléndida y bondadosa medida de devolución del canon del agua, es decir, mucho bombo y platillo, mucho fuego de artificio y confeti, pero efectividad, pero eficacia, cero, como todo lo que hace el señor Monago. Por cierto, señor consejero, ¿qué van a hacer, señor consejero, con el impuesto de patrimonio? El señor consejero de Hacienda ayer anunció que lo bajarían, incluso es más, dijo que el objetivo era eliminarlo. ¿Es eso cierto, señor consejero? ¿Es eso cierto, señor Monago? ¿Se acuerda de esta rueda de prensa de lo que dijo el señor Monago en el Día de Extremadura del año 2011? Leo literalmente lo que decía el señor Monago sobre este impuesto. Se lo leo. Decía, aquí. Las grandes fortunas deben arrimar el hombro en materia tributaria, señorías, y dar un paso al frente. Lo defiendo como político y como persona. ¿Piensa usted lo mismo ahora, señor Monago, de lo que pensaba? ¿O vuelve a ser una mentira más de usted? Les recuerdo que este impuesto era una de las 12 medidas que les planteó el Grupo Parlamentario Izquierda Unida. No sé si le habrán dado permiso para ahora tocarlo. Mire, señor consejero, este grupo no va a permitir que ustedes bajen impuestos a los más poderosos mientras el canon del agua siga acampando sus anchas, destrozando las economías familiares. Bájenlo ya. Ya, no lo manden a octubre, bájenlo ya. Señor consejero, nos tendrá siempre enfrente si ustedes siguen apoyando a los que más tienen, mientras el céntimo sanitario lo siguen pagando los parados sin prestaciones, lo siguen pagando los pensionistas sin copago devuelto y lo siguen pagando los miles de estudiantes sin beca, esos que se tienen que exiliar. En definitiva, señor consejero, bajar impuestos a los ricos mientras Extremadura se desangra con 182.000 parados. Muchas gracias, señor Amado. El tiempo está cedido. Gracias, señoría. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor consejero de nuevo. Muchas gracias, señor presidente. El otro día, señor Amado, le decía que con ocasión de que el cauce fluvial pasa por una ciudad, usted habla de lo que le da la gana, porque realmente entiendo que no se ajusta al contenido de su pregunta. Y le decía esta mañana también a su señoría, al señor César Ramos, que en el día de hoy se tenía que hacer mayor. Usted también hágase mayor. Reconozca que está usted aquí siendo parlamentario de Extremadura, que cobra un sueldo y, por tanto, no puede decir las cosas que dice. Silencio, no es que yo le diga lo que tiene que decir, Silencio. Sino, por favor, no mienta usted y no diga, por supuesto, cosas que no se corresponden con la realidad. Claro, es muy difícil que quien no sabe absolutamente nada de la pregunta que está planteando, que no sabe lo que es el principio de estabilidad presupuestaria, de sostenibilidad financiera, de plurianualidad, de transparencia, de eficacia y asignación de recursos públicos, de responsabilidad y de lealtad institucional, pueda opinar sobre la gestión de un gobierno. ¿Cómo le voy a explicar yo en apenas unos minutos algo que usted desconoce? Usted dice que si el Partido Popular ha engañado. No, señoría, y se lo vuelvo a repetir también lo mismo que lo dije en la sesión plenaria de hace 15 días. El Partido Popular está haciendo lo que tiene que hacer y, además, con absoluta transparencia y veracidad frente a los ciudadanos. Precisamente, si ustedes, y me apena sobre todo usted, que es de los jóvenes socialistas que el día de mañana tomarán el relevo a los que ya cumplen 30 años en esta Asamblea o algunos años por el estilo, lo que me extraña es que usted todavía no haya aprendido lo que es la gestión pública. Y la gestión pública, efectivamente, no es animar al incumplimiento, no es plantear soluciones arbitristas, como además precisamente le dijo un compañero suyo de partido hace unos días aquí en Extremadura, es gestionar con responsabilidad. Y estos principios, y le recuerdo solamente dos, que está aplicando el Gobierno de Extremadura, el de sostenibilidad financiera, supone asumir los gastos presentes sin comprometer el futuro, que es lo que hicieron ustedes. Silencio, señorías. Ustedes comprometieron el futuro
ya no solo el presente que lo hicieron mal, sino el futuro de los extremeños, que ahora lo que estamos solucionando. Y tengan más lealtad institucional, que es otro principio importantísimo de la política fiscal. Pero por encima de principios jurídicos que puedan dimanar de esta Ley 2/2012, hay un principio básico que está aplicando este Gobierno, y eso es incuestionable. Y lo hemos repetido aquí, yo creo que en diversas ocasiones, que es la defensa de los derechos e intereses de los extremeños. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Señorías, la siguiente pregunta es la número 203, formulada por el señor Rodríguez Osuna, que tiene la palabra. Bien. Gracias, señor presidente. El pasado 28 de mayo del 2012 cumplió el plazo para que la central nuclear de Almará se convirtiera en sociedad mercantil, pasara de ser una comunidad de bienes a una sociedad mercantil. El pasado lunes 18 de julio del 2012 pregunté por esta misma cuestión al director general y el señor Cardesa me contestó lo siguiente: nuestra gestión ha ido en 3 vías. 1, contacto con la central nuclear de Almará para que de mutuo propio pasen de ser una comunidad de bienes a una sociedad mercantil. 2, le trasladaron al Ministerio la preocupación porque es una infracción grave, muy grave, la de no haber cumplido la ley que les obliga, la ley de seguridad nuclear que les obliga a modificarse de comunidad de bienes en sociedad mercantil. Y la tercera es que iban a plantear en el próximo Comité Asesor para la Información y Participación Pública del Consejo de Seguridad Nuclear este grave problema que tenemos en la región. La pregunta es, desde entonces, ¿qué gestión se ha realizado por parte de la Junta de Extremadura para que hoy, un año después de acabado el plazo que se le daba a la central nuclear de Almará para que se convirtiera en sociedad mercantil, qué gestiones ha realizado la Junta de Extremadura? ¿Qué éxito han tenido esas gestiones? Muchas gracias, señor Rodríguez Osuna. Para su contestación tiene la palabra por parte del Gobierno el señor consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. Gracias, señor presidente. Señor Osuna, si usted sabe también las gestiones que se han hecho, lo que no entiendo por qué las vuelve a preguntar. Las gestiones realizadas por este Gobierno, como no pueden ser de otra manera, son las que dice la ley. Y la ley dice que, efectivamente, a partir de la aprobación de la Ley 12 del 2011, de 27 de mayo, se tiene que constituir Almará en una sociedad mercantil. Y este Gobierno lo que ha estado haciendo es exactamente igual que lo que usted ha referido, porque son las competencias que tiene este Gobierno y le ha dicho el señor Cardesa. Se lo repito por si usted lo ha olvidado. Requerimiento continuo a los titulares de la central advirtiéndole que su situación de incumplimiento y de su obligación legal, así como de su gravedad de su infracción. Requerimiento a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, indicándole que conforme a la ley se tienen que cumplir. Y requerimiento al Comité Asesor para la Información y Participación Pública, ese ya lo hemos hecho en repetidas ocasiones, para que tome las medidas oportunas para hacer cumplir la ley. Si usted está conforme. Muchas gracias, señor consejero. Señor Rodríguez Osuna, tiene la palabra. Yo no sé si es más indignante la respuesta o la risa, porque estamos hablando de una cuestión de seguridad nuclear. Es que, mire usted, hace un año, consejero, hace un año que la central nuclear de Almaraz tenía que haberse constituido en sociedad mercantil por una cuestión de seguridad nuclear, porque ahora mismo no hay una responsabilidad jurídica clara. Y la gente se ríe. Yo no sé de qué se ríe la gente. Ha pasado un año y usted no ha hecho nada. Y el 18 de julio del año pasado, el señor Cardesa me dice lo mismo. Es exactamente lo mismo. Mire, nada. ¿Sabe usted quién es este? El que se iba a encadenar en Almaraz si no se convertía. El señor Monago. El varón Fusia se iba a encadenar con vara. Vara, yo me encadeno al Almaraz. ¿Y ahora qué? 2 años a encadenarse en Almaraz. Por cierto, las cadenas las tienes allí todavía. 2 años. 2 añitos para encadenarse si Almaraz no se convertía. Y ahora que se convierte en un problema de seguridad nuclear, encima causa risa. Ahora que no hay una... Ahora... Silencio, señorías. ¿Ves cómo hacía falta educación para la ciudadanía? No sé por qué la han quitado. No sé por qué no la han quitado. Silencio, señorías. Cállate, hombre, cállate, anda. Cállate y escucha y aprende. Escucha y aprende. Esa es la situación real que tenemos en Extremadura. Vamos a tener una indefensión jurídica si no se arregla esto.
Ya no se trata del debate ficticio sobre la tributación fiscal, que también, porque aparecerá, una vez que sea sociedad mercantil, vendrá reflejado en el Producto Interior Bruto la tributación, aunque no nos reporte ningún beneficio económico. Y en las balanzas fiscales aportará cosas. Por lo tanto, voy a terminar como decía el anterior consejero. Si Dios es justo, no nos dejará entrar en sus manos mucho más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez Osuna. Tiene la palabra de nuevo el señor consejero. Silencio, señorías. Gracias, señor presidente. Qué intervenciones. Mire usted como ese hombre del dicho que coge una linde, se acaba la linde y sigue el hombre. Es usted así una cosa parecida. Usted conoce perfectamente que las competencias las tiene el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Lo sabe perfectamente. Y, por tanto, esos requerimientos hemos hecho. Usted sabe que, además, lo que no me extraña... No sabe una cosa. No sabe que no sé, o yo por lo menos no lo sé, que usted, en el tiempo que estuvo en el Gobierno, el señor Zapatero no requirió nunca para que se cumpliera esto. Lo hace ahora. Lo hace ahora. Eso es de celonce. Que no Silencio, señorías. Y entonces lo hace ahora. Y ahora le preocupa a usted tanto Almará, y tampoco sabe que ustedes fueron los que le prorrogaron 10 años a Almará. Y ahora tienen una preocupación con Almará. Pero no se preocupe usted, las gestiones están hechas, como le he dicho de forma repetida. Ya está el expediente sancionador resuelto desde el mes de marzo. ¿Está usted tranquilo ya con eso? Por lo tanto, estas competencias de esta consejería no pueden ser más. Ha hecho todas las gestiones, así que usted a ver si ya se le quita esas ganas y en la próxima comisión, en el próximo pleno, no vuelve usted a preguntar qué ha pasado con la central Almará. La central Almará... Silencio. La Silencio, central señorías. de Almará, señor Osuna, tiene ya una resolución del mes de marzo. Este Gobierno ha sido escrupuloso, dentro de sus competencias, en instar a todos para que así se cumpla la ley. Exactamente lo contrario que ustedes hacían cuando estaban en el Gobierno en esta región. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Señorías, la siguiente pregunta es la número 204, formulada por el señor Ramos Esteban, que tiene la palabra. Gracias, presidente. Llevamos ya 2 años de legislatura. Este Gobierno se anunció como el Gobierno de los mejores y yo creo que ya podemos sacar la conclusión si es el Gobierno de los mejores o no es así. 2 años de legislatura en el que hemos visto acción por acción que al final el resultado ha sido siempre mucho peor. La pregunta es muy sencilla. Nos gustaría saber si con Fundecid también han sido el Gobierno de los mejores, si los resultados que han obtenido han sido mejores o peores que cuando estábamos los socialistas. Me gustaría saber si al final con Fundecid han conseguido hacer más actividades, más proyectos y más recursos externos, porque todos los días en esta Cámara escuchamos que hacen más con menos y la sensación es que hacen menos, menos y menos. Espero que la pregunta sea contestada de forma adecuada, nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Ramos. Para su contestación tiene la palabra la señora vicepresidenta del Gobierno. Pues, señor Ramos, tengo que decirle que sí es el Gobierno de los mejores, porque los profesionales y los técnicos de Fundecid están a la altura de los mejores. Y los resultados lo avalan. Y el balance es positivo en este año por el que usted pregunta y los datos lo reafirman. Y es positivo porque en el periodo más difícil de esta crisis no solo se ha mantenido la actividad, sino que ha aumentado. No solo se ha conseguido mantener los resultados y los recursos derivados de esa actividad, sino que ha aumentado. Y eso, como les decía, nos llena de satisfacción y de orgullo. No por este Gobierno solo, por los profesionales que están trabajando en el seno de esta fundación pública. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señor Ramos, tiene la palabra de nuevo. Presidente, yo nunca he puesto en duda a los técnicos y creo que ninguno del Grupo Parlamentario Socialista ha puesto en duda lo que hacen los funcionarios de la Casa. Porque creemos que al final ellos son los que solucionan los problemas que el Gobierno no es capaz de solucionar. Y como he dicho, los datos de Fundecid han llevado a que la nefasta gestión de su Gobierno, la nefasta gestión de su consejería,
haya hecho menos actividades y haya conseguido menos fondos y recursos del exterior. Y eso es un hecho constatable. Al final han tenido que unir Fundeci al Parque Científico Tecnológico porque no han sido capaces de gestionar lo que les dejamos. Les dejamos unas estructuras que permitieran una nueva Extremadura, no la que plantea el señor Monago. La nueva Extremadura quisiera que la gente no se tuviera que ir de esta región. Y ustedes han conseguido cada cosa en la que ponen la mano, cosa que hunde. Y eso ha pasado a Fundeci, igual que pasa con muchas otras instituciones. Al final se cargan todo lo que durante muchos años se hizo un gran esfuerzo para conseguir que fuera una realidad. Y solo hay que comparar los datos de Fundeci cuando estaba gestionado durante la época socialista y durante la época del Partido Popular. Como digo, se demuestra una vez más que el gobierno de los mejores no es ni del gobierno de los mejores, sino que es el gobierno de los peores, al que está llevando a Extremadura a una situación de no retorno. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Ramos Esteban. Señora vicepresidenta, tiene la palabra. Señor Ramos, usted no dice la verdad, porque se han gastado en 2012 un 22% más de recursos que en 2011. Los ingresos captados por prestación de servicio en Fundeci se han incrementado un 32%. Y en 2013 se ha mantenido, a pesar de las dificultades económicas, la nominativa de este Gobierno a Fundeci. Por eso no me explico cómo puede ser usted tan osado y tan irresponsable y venir aquí sin datos a dar un relato, a decir un discurso que no se sustenta ni en los hechos, ni en los datos, ni en la realidad de Fundeci. Yo le rogaría que dejara usted a esta fundación pública al margen de la confrontación política. Se lo ruego, entre otras razones, porque no solo se han mejorado los resultados, sino que además se trabaja en ella, como le decía, verdaderos profesionales que están haciendo una labor extraordinaria. Y por respeto a ellos, son jóvenes, cualificados, creativos, que entre otros retos y acciones han conseguido un reto de enorme trascendencia, que es ni más ni menos desarrollar los trabajos de asistencia técnica en la estrategia de especialización inteligente, una estrategia que está siendo pionera y puntera, que está siendo copiada por otras comunidades autónomas y que está siendo un referente para los técnicos de la Unión Europea. Y usted se reirá, pero se ríe de esos técnicos, se ríe de esos técnicos. Y fíjese, lo están haciendo ellos. Ustedes se gastaban 400.000 euros al día en estudios y trabajos técnicos y ahora las labores de asistencia técnica las hacen porque eso es verdaderamente valorarlos, valorar su trabajo. Y Fundeci hoy no es noticia, Fundeci, señorías, no es noticia por otras cosas. Fundeci no es noticia porque se gastaran 78.000 euros en taxi, como hizo el anterior director gerente. Silencio. No lo utilizaban los técnicos ni los funcionarios. No encontrarán en sus cuentas 1.800 euros al mes en taxi para su director general. Encontrarán trabajo, talento y profesionalidad. Así que deje usted la demagogia con el tema de Fundeci porque va a salir muy mal parado. Muchas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señorías, pasamos a formular la última iniciativa contemplada en el punto cuarto correspondiente al orden del día de esta sesión plenaria. Está compuesta por una propuesta de pronunciamiento ante la Cámara, que es la número 63, instando al Gobierno de España a no llevar a cabo el desmantelamiento de la línea férrea Vía de la Plata en el tramo Plasencia-Astorga y evitar su conversión en sendero vía verde, y a realizar las gestiones oportunas para reabrir el corredor ferroviario Ruta de la Plata en la totalidad de su recorrido. Formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalistas, y cuyo registro de entrada fue el número 10.473. Para la defensa de la misma tiene la palabra el señor Macías Martín por tiempo de 10 minutos. Señor presidente, la parte contratante de la primera parte será considerada
como la parte contratante de la primera parte. No se eliminarán los trenes, pero no parará en las estaciones con 3 pasajeros. La primera fase es de Groucho Mar, la segunda, aunque parezca del mismo autor, es de la ministra del Gobierno de España. Señorías, en Extremadura, el Gobierno de la Nación no solo pretende eliminar trenes, sino que también quiere levantar las vías. Digo que pretende, señor consejero. Yo estoy seguro que usted va a firmar el convenio. Señorías, en el año 1985 se cierra la línea férrea Vía de la Plata. De los 960 kilómetros del corredor ferroviario siguen cerrados 331 kilómetros, que corresponden al tramo Plasencia-Astorga, de los cuales por suelo extremeño transcurren 45 kilómetros, lo que supone el 15% del total. Los convenios firmados por la Junta de Extremadura con Renfe y Adif han permitido mantener abierto el tramo extremeño de la Vía de la Plata de Plasencia a Llerena y Sevilla. El tramo Plasencia-Astorga se ha mantenido cerrado, entre otras cuestiones, porque la Junta de Castilla y León no ha querido concertar ningún convenio con el Gobierno de la Nación, dejando a Extremadura incomunicada con el norte de España. El motivo de esta iniciativa es porque en el mes pasado, en el mes de marzo, el responsable de comunicación de Adif para Extremadura y Andalucía, Antonio López, ha dado a conocer que el Ministerio de Fomento ha autorizado a levantar los raíles y las traviesas. Según informaciones facilitadas por el responsable de comunicación de Adif, la intención del Ministerio es que, mediante acuerdos con las diputaciones, ayuntamientos y gobiernos regionales, estos se encarguen de señalizar y convertir los edificios en equipamientos para los senderistas. Hasta el 18 de abril, que presentamos esta iniciativa, ni una sola voz de la Junta de Extremadura se había levantado en defensa de la línea férrea Ruta de la Plata. Esperamos que el señor Monago no haya renegado de su compromiso de investidura de abrir la Vía de la Plata. Esperamos que el consejero de Fomento salga en defensa de los intereses de Extremadura y defienda que no levanten la Vía de la Plata en el tramo que está cerrado. Y esperamos que el PP no renuncie a uno de sus compromisos, por cierto, prioritarios con los ciudadanos extremeños. Desde la sociedad civil son muchos los colectivos y asociaciones que defienden el mantenimiento y la puesta en funcionamiento del corredor ferroviario Vía de la Plata. Hay iniciativas turísticas, sus señorías lo saben, con estudios viables que avalan la rentabilidad económica y social de su apertura. Es un eje transversal que nos une con los puertos del norte y del sur de España, fundamental para el mercado interior y para nuestro sector productivo. Prueba de ello es que el PEI, el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2006, tanto el Partido Popular como el PSOE presentaron enmiendas que fueron estimadas por el Gobierno de España y se incorporó entre sus prioridades la realización de un estudio para la implantación de nuevas líneas sobre corredores existentes y, en concreto, sobre la Vía de la Plata. La Junta de Castilla y León ha mantenido durante estos años una apuesta decidida por el desarrollo de sus comunicaciones radiales con Madrid. Ese ha sido su objetivo fundamental, abandonando la conservación del eje del oeste peninsular y su conexión con Asturias y Extremadura. En 1987, la Junta de Castilla y León firmó un convenio con Renfe y con el Ministerio de Fomento para la reapertura de la vía Salamanca-Ávila-Madrid y, sin embargo, nunca ha firmado ningún convenio para la reapertura de esta vía. El Grupo Socialista, PSOE regionalista, mantiene el mismo compromiso con la Ruta de la Plata
que mantuvo desde el año 1985. Y hoy se puede viajar desde Llerena a Plasencia gracias a los convenios firmados por la Junta de Extremadura con Adif y con la Renfe Operadora. Conclusiones, señorías, para no agotarle más y dada la hora en que debatimos esta importante propuesta. La primera, mantenemos el acuerdo del Pacto por Extremadura firmado por los agentes económicos y sociales cuando gobernaba el presidente Guillermo Fernández Vara y que fue aprobado por la Asamblea de Extremadura, que decía textualmente: desde el cierre del tramo Plasencia-Astorga en 1985, su reapertura ha sido una reivindicación constante tanto del Gobierno extremeño como de los diferentes colectivos sociales y económicos afectados por el cierre de la línea, cuya pérdida supuso un atraso importante para comarcas poco favorecidas como el norte de Extremadura y las provincias de Salamanca y Zamora, quedando incomunicado por ferrocarril gran parte del oeste español y especialmente el norte de la región. Por ello, la Junta de Extremadura sigue insistiendo, decía el acuerdo, en la recuperación de este estratégico ferrocarril, para lo cual resultará indispensable la implicación del Estado español y del Gobierno de Castilla y León. La viabilidad de la reapertura del corredor ferroviario Ruta de la Plata habría sido que plantearse siempre desde el punto de vista del innegable beneficio social y económico que supondría para la zona. Por ello, y para lograrlo con un coste razonable, habría que intentar recuperar el trazado actual en la medida de lo posible. Segundo, instar al Gobierno de España a no desmantelar la línea férrea Vía de la Plata en el tramo Plasencia-Astorga y evitar su conversión en sendero verde. Tercera conclusión, instar al Gobierno de España a realizar las gestiones necesarias para reabrir el corredor ferroviario Ruta de la Plata en la totalidad de su recorrido, así como realizar los convenios necesarios, como ya los tiene suscritos otras comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, Andalucía y Asturias, para que la reapertura se produzca con la mayor brevedad posible. Señorías, la Asamblea de Extremadura y la Junta de Extremadura no pueden permitir que levanten las vías del norte de Extremadura. Señorías, esperamos y confiamos que esta iniciativa sea aprobada por unanimidad de todos los grupos que conforman la Cámara, porque creo que esencialmente estamos de acuerdo en los objetivos. Son planteamientos que mantenemos los tres grupos y, por lo tanto, tenga el apoyo mayoritario de la Cámara. Nada más y muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Macías. En turno en contra o de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Síes, toma la palabra el señor Casco Ruiz por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Mendacen memoren ese oporte, que traducido al castellano significa el que miente tiene que tener buena memoria. Usted no ha mentido, señor Macías, ya lo aclaro aquí. Para nada, todo lo que ha dicho es verdad. Solo que ha dicho el 50% de la verdad. Usted ha mencionado toda la falta de quehaceres del Partido Popular y tiene razón. Todo lo que no ha hecho y no está haciendo el Partido Popular. Tiene razón. Pero el otro 50%, lo que no hizo el PSOE cuando gobernaba, se le ha olvidado. Y conviene a veces tener algo de memoria. La línea, el tren Vía de la Plata, fue cerrado en 1984 con el gobierno del señor Felipe González. Lo cerró entonces para los viajeros. Y 10 años después, en 1994, decidió cerrarlo también para las mercancías. Y desde 1984, en el Parlamento español, en la Asamblea de Extremadura, en Castilla-La Mancha,
en Castilla y León y en Andalucía, que también se ha tratado este tema, aunque parezca mentira, ha sucedido siempre lo siguiente. Cuando gobernaba esta parte de la Cámara, el Partido Socialista, el Partido Popular o Izquierda Unida presentaban iniciativas a favor de la reapertura del tren Vía de la Plata y cosechaba el rechazo del Partido Socialista. Y cuando gobernaba el Partido Popular y se presentaban iniciativas a favor del tren Ruta de la Plata por el Partido Socialista o por Izquierda Unida, entonces era el Partido Popular el que las rechazaba. Y así en el Congreso de los Diputados, por una u otra razón, por los votos del Partido Popular o por los votos del Partido Socialista, en función de quién gobernaba en ese momento, Felipe González, Zapatero, Rajoy, Aznar, siempre se ha ido votando en contra de la reapertura del tren Vía de la Plata. Solo hubo una ocasión en la que estuvimos a punto de tocar ligeramente el cielo. Primera legislatura, usted lo recordará, señor Macías, primera legislatura del señor Zapatero. No tenía mayoría absoluta. Hubo un presupuesto que pactó con Izquierda Unida, con Gaspar Llamazares, entonces coordinador general de Izquierda Unida. Y hubo una iniciativa que se introdujo desde Extremadura, desde Izquierda Unida, para que se incorporara a los presupuestos generales una partida para abrir la línea Plasencia-Astorga. Lamentablemente, el señor Zapatero después decidió hacer un quiebro y de aquella promesa que había adquirido con Izquierda Unida no se supo nada y se incumplió. Fue la única ocasión en la que apareció una cantidad en un presupuesto para reabrir el tren Vía de la Plata. Y así hemos llegado hasta la situación actual. Coincidimos con lo que usted plantea en su propuesta y por eso vamos a votar a favor de la misma. En estos 20 años, Izquierda Unida, con independencia de que gobernara el Partido Popular o gobernara el Partido Socialista, siempre hemos votado y siempre hemos reclamado la reapertura del tren Vía de la Plata. Y hoy tampoco va a ser una excepción. A mí me gustaría, en todo caso, como usted, que esta vez sí contara con el voto del Partido Popular, con independencia de que esté gobernando el señor Rajoy, que no se cumpla esa maldición, que hoy voten a favor de la misma, porque lo tenemos que reclamar. Y quiero recordarle al Partido Popular, para animarle en ese voto a favor de esta iniciativa, el punto 397 de su programa electoral. Véanlo ustedes, allí se reclama expresamente la apertura del tren Vía de la Plata. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer nosotros y qué le pedimos al Gobierno de Extremadura? Lo que podemos hacer nosotros es aprobar iniciativas como esta, presionar, exigir que se abra, que se vuelva a abrir el tren Vía de la Plata. Y al Gobierno del Partido Popular, aparte de lo que se le exige en la iniciativa, también le pedimos que presione al Gobierno del señor Rajoy para que en los presupuestos generales del Estado se incorpore ya dinero contante y sonante para esta apertura y, desde luego, para que se presione también al Gobierno de Castilla y León. Creo que ha habido un gran error en este país, y voy a ir terminando, la apuesta por el AVE. Somos la nación europea con más kilómetros de AVE. Ninguna de las naciones más desarrolladas, con más empleo, con más riqueza, tiene tantas líneas de ferrocarril, de AVE, como la nuestra. El AVE solo ha servido para empobrecer a la ciudadanía por lo costoso de su infraestructura y porque destruía tren ferrocarril convencional, porque las dos cosas no son compatibles. Vaya terminando, señor. Por eso, en otras naciones más desarrolladas, Francia, Alemania, decidieron apostar, efectivamente, por un mínimo de tren de alta velocidad, pero sobre todo apostaron por un ferrocarril que conectara pueblos y ciudades con una velocidad media alta, que era bastante más barato y daba mejor servicio. Nada más. Muchas gracias, señor Casco.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, Extremadura Unida, tiene la palabra el señor Herrero Rubio por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Hoy debatimos en esta Cámara una infraestructura que lleva 30 años desaparecida del mapa y que, sin duda, refleja el estancamiento al que ha estado sometida esta comunidad autónoma durante prácticamente 3 décadas. El tren de la Ruta de la Plata fue un eje vertebrador que contribuía al desarrollo económico y social de Extremadura y que, por lo tanto, en el año 1985, cuando se produjo su cierre, sufrió un verdadero mazazo esta comunidad autónoma que contribuyó aún más, si cabe, al retroceso de nuestra región y evitó converger con el resto de comunidades autónomas vecinas, lo que evidencia que sigamos siendo objetivo número 1 para la Unión Europea. Por esa importancia, señorías, por esa importancia, nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente, señor Casco, no tenga usted ninguna duda. Vamos a votar favorablemente por esa importancia de esa vía. No porque estemos, ni muchísimo menos, a favor de la justificación que el señor Macías ha expuesto en su iniciativa, sino porque en el momento actual, en el momento de situación económica adversa que estamos viviendo, lo que hay que hacer en Extremadura es colocar traviesas y no levantarlas. Y le voy a decir, señoría, por qué no estamos a favor de su justificación, aunque votemos a favor de la iniciativa. Dice usted, el convenio firmado con Renfe el 24 de abril de 1985 para evitar el cierre del tramo Mérida-Zafra-Llerena y los posteriores convenios han logrado mantener en funcionamiento el tramo extremeño. Y yo me pregunto, señoría, y se lo preguntarán también muchos ciudadanos, el 24 de abril de 1985, ¿por qué no firmaron ustedes un convenio no para mantener el tramo extremeño, sino para mantener realmente el eje, la Vía de la Plata, junto con Castilla y León, señoría? Porque es que en el año 85 estaba gobernando en la nación el Partido Socialista, pero es que en Castilla y León, señoría, también estaba gobernando el Partido Socialista. Y lo que es más grave, en el año 85, señoría, también estaba gobernando en Extremadura el Partido Socialista y con su silencio cómplice, señoría, permitió que el eje desapareciera. Y aprovecho la situación que me brinda estar en esta tribuna para en nombre de mi grupo y en el mío propio, señoría, felicitarle también por ese 30 aniversario que hace usted dentro de la Asamblea y que le insto también al señor presidente de la Asamblea que le prepare un acto conmemorativo porque 30 años no los hace cualquiera de diputado. Por otra parte, señoría, usted dice, y le echan la culpa al Gobierno de la Junta de Castilla y León, de mantener cerrada la línea por no concertar ningún convenio con el Gobierno de la Nación. Hombre, señoría, usted se ha quedado corto ahí. Si realmente el Gobierno de la Nación hubiera querido mantener la línea, hubiera puesto el dinero encima de la mesa y no hubiera hecho falta firmar ningún convenio con la Junta de Castilla y León. Porque, señoría, el señor Felipe González estuvo hasta el año 1996 en el Gobierno y si no lo hizo fue porque no quiso. Y en el siguiente párrafo, señoría, y esta sí que es buena, en el último plan de infraestructuras del Gobierno de España se descarta que vuelva a circular un tren por esta línea en un plazo razonable. Y yo me pregunto, señoría, ¿a qué plan de infraestructura se refiere? Tal vez al que presentó el exministro Blanco, el corredor ferroviario famoso que presentó a la Unión Europea, porque es que ni siquiera, señoría, en la red básica del 2030 incorporó la Ruta de la Plata. Pero es que ni siquiera, señoría, en la red global del 2050 tampoco incluyó el señor Blanco la Ruta de la Plata. Por lo tanto, entiendo que usted se está refiriendo al plan de infraestructuras que ha presentado la ministra Ana Pastor.
ese que dice Plan de Infraestructuras 2012-2024, y que les recuerdo que la línea de la Ruta de la Plata se considera línea de alta velocidad gracias a un gobierno del Partido Popular. Por lo tanto, señoría, en honor a la verdad, este es el único gobierno, el único, que ha presentado un plan de infraestructuras donde el eje Vía de la Plata se incluye. Ningún otro gobierno lo había presentado antes, demostrando, a su vez, cómo el presidente Monago, a pesar de las críticas, cómo el presidente Monago tiene ese compromiso con los extremeños y no con falsos argumentos, como usted intenta demostrar en la justificación de su iniciativa. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Herrero. En turno de réplica tiene la palabra el señor Macías Martín por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar, cuando uno está de acuerdo, cuando hay unanimidad en la Cámara, parece que los debates tienen que ir por otro tono, ¿verdad? Tono de entendimiento, expone uno tranquilamente su posición, no suele hacer ataque personal ni referencias personales. Yo le agradezco su felicitación, yo le felicito a usted por 2 años aquí ya, pero ese no es el tema. El tema es lo que le preocupa a los ciudadanos y a las ciudadanas de Extremadura. Y ese estamos de acuerdo y vamos a hacer un esfuerzo por mantener el Ruta de la Plata, ¿verdad? Ya, contestándole a los dos, cuando en el año 85, que lo he dicho yo, para cerrar el tema de entrada, es decir, año 85, gobernando Felipe González, se decide cerrar el Ruta de la Plata, punto, de acuerdo. No hemos hecho ya, no nos tienen que recordar, lo decimos nosotros, ¿verdad? Lo decimos nosotros. Hay un esfuerzo por parte de todas las comunidades autónomas que le afectan, Andalucía, Extremadura y Asturias, menos por Castilla-León. Y he dicho siempre, incluido cuando había presidente socialista, no han estado por mantener el eje. No llegó a 4 años el presidente socialista. Pero a partir del señor Aznar y todos los demás del Partido Popular mantuvieron la misma línea, apostar por una conexión radial con Madrid, desechando el eje transversal. Evidente, ¿verdad? Y entonces no se responsabilice a Unive. ¿O qué tal? ¿O es que el señor Aznar, hoy nuevo candidato del PP para las próximas elecciones, durante 8 años, más el tiempo que estuvo de presidente de la comunidad autónoma, ¿por qué no firmó ningún convenio como los demás para mantener abierta el tramo que estaba cerrado, que es de Plasencia a Astorga? Y es que usted, señor Herrero, y su grupo, usted es heredero, señor Herrero, no solo de sus 2 años de gestión. Yo tengo detrás 133 años de historia, 30 aquí y 103 detrás, y yo defiendo lo de detrás. Y usted tiene 30 años de democracia, o 40, y lo demás de la derecha, que no puede presumir aquí, que no venga a presumir, señor Herrero, porque usted es heredero de la derecha. Su fundador, el señor Fraga, ya sabe usted dónde militó, de qué fue ministro y qué hizo. Por lo tanto, empiecen a ser humildes. Silencio, señorías. Segundo, silencio. Señor Herrero. Silencio. Señor Herrero. Silencio. Señor Herrero, usted no tiene autoridad moral ninguna. Ninguna, y se lo voy a explicar por qué, hombre. Silencio, señor Sánchez Álvarez. Si me dejan hablar, porque claro, viene uno con la idea de, bueno, va a un debate, estamos todos de acuerdo, punto pelota, salimos para adelante y fuera. No, viene a morder, y no puede morder. Usted, señor Herrero, cállese. Usted votó conmigo el mantenimiento del Lusitania. Y el Lusitania lo han cerrado. Y usted ha quedado callado, sumiso a Rajoy. No se ha oído su voz. Sentado en ese sillón, quietecito con lo joven que es. No ha dicho absolutamente nada. Luego, a partir de ahora, no diga nada. Señor Herrero, no diga nada. Porque se ha quedado calladito. Calladito. Segundo, señor Herrero. Segundo.
han paralizado el AVE y usted lo Señorías. defiende. Sí. Silencio, señorías. Y usted lo defiende. Y usted ha estado ahí calladito, sentadito, en silencio, sin decir nada, sin decir absolutamente nada. Anuncian que van a levantar los raíles del Ruta de la Plata y usted calladito, silencioso, sin decir nada, de nada. Luego, autoridad moral aquí para dar lecciones, ninguna, señor Herrero, absolutamente ninguna. Segundo, señoría, usted parece salido de la serie Cuéntame cómo pasó. Vienen aquí todos los días a decirnos aquello de aquí que pasó, Silencio, que no sé qué, señorías. desde una perspectiva Silencio, y desde un señorías. prisma increíble. Ustedes gobernaron 8 años este país, España, y el Ruta de la Plata siguió cerrado. El señor Aznar no hizo ningún esfuerzo, de nada. Y es verdad lo que dice el señor Casco, con una diferencia, que nosotros mantuvimos abierto el tramo extremeño y la derecha de este país mantuvo siempre el tramo suyo cerrado. Siempre. Y no hicieron ni el más mínimo esfuerzo. Presentaban iniciativas cuando estaban en la oposición a nivel nacional, pero cuando estaban gobernando, amén. Y ni una sola iniciativa. No vaya a ser que el del bigote se mosqueara, ¿verdad? Vaya terminando, señoría. Termino, señor presidente. Termino, señor presidente. Absolutamente nada. Segundo, señor Casco, para su conocimiento, que usted es una persona inteligente, trabaja mucho, yo lo sé, se lee los diarios de sesiones. Esta iniciativa calcada la presentamos en noviembre del 2009, gobernando el señor Fernández Vara en Extremadura y Rodríguez Zapatero en Madrid. La misma, pensando que era fundamental Silencio, que el señor gobierno Pacheco. de España, y el PEI, ya se lo explicaré luego, que está usted muy informado, pero luego yo se lo explicaré. Tiene que terminar, señor Herrero. señoría. Termino. Muchas gracias, presidente, por su atención y por estar tan atento para que no me molestaran esta parte. Gracias, señor Macías. Señorías, para cerrar el debate, los grupos parlamentarios dispondrán de un nuevo turno, cada uno de ellos de menor a mayor. En primer lugar, el señor Casco Ruiz renuncia al turno, señoría. Gracias. Señor Macías, le corresponde un nuevo turno de 5 minutos. ¿Renuncia? Gracias, señoría. Silencio. Cierra el debate el señor Herrero Rubio con un turno de 5 minutos por el grupo mayoritario Grupo Popular Extremadura Unida. Gracias, señor presidente. Qué agresividad, señoría. Lo de los 30 años se lo he dicho con todo mi cariño. Se lo ha tomado usted fatal. Se lo ha tomado usted fatal. Probablemente usted no habrá estado con el señor Fraga. Alguno de su partido incluso ha tenido su carné. Con lo cual no sería tan malo, señoría. No sería tan malo. Mire, señoría, ¿saben por qué los extremeños tienen que estar tranquilos con el gobierno de Extremadura? Mire, este gobierno, yo creo que no es la primera vez que lo han escuchado, vela por los intereses de todos los extremeños. No como ustedes, señoría, que miraban por los intereses de su partido y por eso están sentados en la oposición, señoría. Por eso están ahí, sencillamente. Ya le he dicho anteriormente que el gobierno de la nación, un gobierno del Partido Popular... Ruego silencio en la Cámara, señorías. Ruego silencio en la Cámara, por favor. Se escucha la conversación entera, señor Sala, aquí. ¿Le podría describir, señor Sala, alguna frase de las que están diciendo? Por tanto, ruego... No le digo a usted específicamente. Estaba el señor Lemus y el señor Fernández Gómez hablando y se le escuchaba perfectamente. Ruego silencio, señoría. Ruego silencio, señoría. Silencio, señoría. Su voz es inconfundible, señor Fernández Gómez. Inconfundible. Claro. Silencio, señoría. Puede continuar, señor Herrero. Gracias, señor presidente.
Está la gente nerviosa, tiene ganas de ir a comer. Le estaba diciendo, señoría, que el Gobierno central, un gobierno del Partido Popular, ha sido el primero que ha incluido dentro de su plan de infraestructuras 2012-2024 la Vía de la Plata. Ningún otro gobierno antes la había incluido y además la ha incluido como línea de alta velocidad. Y tercero, ¿sabe por qué tienen que estar los extremeños tranquilos? Y le voy a dar una justificación que yo creo que va a entender, aunque usted no sea técnico. Aunque las traviesas permanezcan en su sitio, esa vía nunca volverá a utilizarse como vía ferroviaria. Y le voy a decir por qué. No porque los materiales estén obsoletos, sino porque los materiales están inservibles, señoría. ¿Usted sabe lo que costaría tener que levantar la plataforma, tener que volver a utilizar subbalasto, balasto, traviesas, carriles? Eso sería carísimo, señoría. Y es más, la nueva normativa de trazado, con el reglamento en la mano, dista muchísimo de esa vía hace 100 años cuando se ejecutó. Y, por lo tanto, señoría, es una justificación muy sencilla. Las características geométricas de trazado del tren actual impiden utilizar esa línea. Por lo tanto, estamos hablando, señorías, de radios de curvatura mínimos, peraltes máximos, pendientes máximas. Lógicamente, esa línea no las cubre con la actual situación, a no ser, señoría, que queramos trenes que vayan a 40 o 50 kilómetros por hora, porque le aseguro que por esa línea ni una vagoneta circularía en las mínimas condiciones de seguridad. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Herrero. Señorías, concluido el debate de la propuesta de pronunciamiento, la someto a la consideración de la Cámara. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 63, votos a favor 63, ninguno en contra, ninguna abstención. Por unanimidad de los presentes queda aprobada la propuesta de pronunciamiento. Agotado el orden del día, se levanta la sesión.